Muy buenos anticipados medios días de este 24 de noviembre del año 2021, que ya vamos prácticamente para 2 años de una peste maleva que nos sigue agobiando ahora con amenazas europeas de una ola más. Me acuerdo de los trabajos que se publicaban de la primera ola de la democracia, segunda ola de la democracia, tercera ola de la democracia, cuarta ola, y en primera vuelta en Chile gana el pinochetismo. El avance, falta una segunda vuelta, pero parece ser que nuestras nociones de tolerancia dan para tolerar hasta el fascismo, impulsados por una visión mesiánica y sesgada de lo que es la democracia. No quiero dejar de agradecer a quienes del otro lado del charco, en España, Portugal, Italia, Francia, Praga, nos siguen. No quiero dejar de saludar a quienes nos siguen en Sudamérica y Centroamérica, en el Caribe y del río Bravo al Suchiate, aquellos que nos siguen. No quiero dejar de recordar, como cada semana hago, que se cumple una semana más, un mes más, ya un año más, de la desaparición forzada de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixla de Guerrero, desaparecidos, y para lo cual se creó una mentira histórica que quien ya estaba cansado, Jesús Murillo Caram, es gobernador del estado de Hidalgo, parte del grupo Hidalgo, vino a decir que pues los quemaron a los 43 en los basureros de Cocula, en santa alianza con las policías municipales de Cocula, Guerrero, de naturalmente Iguala de la Independencia, Guerrero, que es la puerta al infierno, es decir, a tierra caliente, por el clima, lo digo, le dan toda la vuelta hasta Pungarabato, y de ahí sale uno hacia la Sierra de Guerrero, por el otro lado, que puede ser desde Costa Chica o puede ser desde Siguaquio, por la propia sierra. No quiero dejar de recordar que esa mentira histórica, aunque ha sido desmentida por el gobierno en turno, no hemos tenido la verdad histórica tampoco, mucho menos una justicia transicional para los familiares de las víctimas, y mucho menos la aplicación de la justicia, porque prometieron abrazos y no balazos para los que participaron directamente como parte de este crimen de Estado, pertenezcan a la Secretaría de la Defensa Nacional o pertenezcan a los grandes poderes políticos y económicos del Estado de Guerrero. No quiero dejar tampoco de señalar que el gobierno en turno se comprometió a dar una explicación verosímil y creíble de los hechos, y hasta ahora no la tenemos. A medio camino de un sexenio, de un nuevo gobierno. No quiero tampoco dejar de señalar que además de la era de la peste de COVID-19, tenemos otras epidemias de la cual son muestra, por aquel lado, ¿sí?, la masacre de Aguas Blancas, la masacre del Charco, la masacre de Atoyac, y no le sigo el Quemado, etcétera, etcétera, porque el estado de Guerrero es ampliamente conocido por esta historia de violencia estructural que nos agobia. Y quien nos acompaña hoy, pues bien que sabe de este asunto, porque vive a veces allá en la sierra del lado de Tlacotepec, un lugar que ya tengo el privilegio de conocer. Entre otros 60 municipios de Guerrero, creo que AMLO me sigue ganando en visitar municipios en Guerrero. Me decían turista laboral, y sigue la deuda pendiente. Esta violencia estructural no solo ha dejado muertos, desaparecidos, que compiten alegremente por el primero, segundo o tercer lugar con las muertes por COVID. Y eso es muy lamentable.
Entre el COVID y la violencia estructural ha matado más gente en México que la guerra en Siria, que lleva muchos años, o los ha desaparecido. Entonces creo que el asunto no es para que estemos insensibles a este fenómeno. Por ello no quiero dejar de enviar un fraterno saludo a nuestra querida amiga Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Naid, desaparecida en contra de su voluntad hace ya más de 8 años, su pareja sentimental asesinada en el lugar de los hechos y no tenemos una respuesta clara. Un abrazo fraterno, Angélica. Sabemos que no está sola y que seguimos demandando la aclaración precisa de qué pasó con Viridiana, porque también viva la llevaron. No quiero dejar de agradecer al maestro en una cosa que se llama raro, Cognitive Science, algo así como ciencias cognitivas, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Además, estudió una licenciatura en psicología, también en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha ocupado cargos en el municipio de San Luis, de Tlacotepec, y naturalmente sabe de qué se trata este asunto. Ya comentábamos antes de comenzar este programa que la Universidad Autónoma de Guerrero, de tradición, con un proyecto que cuando el doctor Rosalío Güencerreza fue rector de la misma, perseguido, lo mismo que Arquímedes Morales Carranza, perseguido, lo mismo que Enrique González Ruiz, perseguido, 3 rectores, 3 periodos de persecución política a la Universidad Autónoma de Guerrero, y tiene una expansión académica universitaria que le ha permitido brindar oferta educativa en diversas regiones del estado de Guerrero. Sin embargo, parece ser que según la mirada, no solo de nuestro invitado, Víctor, maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. No es suficiente para cubrir, sino una demanda, sí la expectativa de cierta cantidad de jóvenes que viven en la Sierra de Guerrero. Antes de comenzar, quisiera que Víctor mismo nos hablara de qué significa Guerrero. Alguna vez en una reunión nacional de rectores, habló en ese entonces un rector de la UAGRO y curiosamente habló después del rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Yo iba en representación del rector de la Autónoma de Morelos. Y sin preámbulo, el rector de la UAPJO, Benito Juárez de Oaxaca, se paró y dijo: miren las letras de oro del Congreso, y más del 50% son oaxaqueños que han participado en la historia del país. Se paró el rector de la Autónoma de Guerrero en su turno y dijo: vean la otra mitad, son guerrerenses que han participado en la guerra de independencia. Después me tocó a mí, y pues no podía decir lo mismo, porque la mitad no son de Morelos. Les dije: nada, tenemos uno que tiene por lo menos una calle en todos y cada uno de los países del mundo y una estatua, el general Emiliano Zapata Salazar. Y resulta que los estados que han sufrido la miseria, la violencia estructural, son esos, el abandono, etcétera. Y entonces resulta que ahora el maestro Víctor está pugnando por abrir una universidad en la Sierra de Guerrero. Ya comentábamos que en la montaña de Guerrero se planteó lo mismo, con una extensión de la Universidad Autónoma de Chapingo, también para evitar la migración interna de gente joven que sale de sus comunidades porque no tiene alternativas y sus expectativas. Yo voy a cerrar mi boca, sino para que invito a Víctor, para que él nos plantee cuál es la situación según su experiencia, su conocimiento del estado de Guerrero, particularmente de la Sierra de Guerrero, y por qué abrir una institución de educación superior, qué tipo de carreras, porque luego quieren ofrecer astrofísica nuclear en la montaña de Guerrero. Y alguna vez, cuando me tocó ser funcionario en Guerrero, me pidieron abrir un doctorado en Derecho Constitucional, y dije: en Guerrero.
¿Qué motivos e intereses habrá? No lo sé. Pero no se abrió tal doctorado. Pero sí se abrió una carrera de medicina en la ciudad y puerto de Acapulco, de Juárez, dijeran. Porque allá Guerrero todo es de alguien. Tecpan de Galeana, Atoyac de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, Huitzuco de los Figueroa, todo es de alguien. Me callo, Víctor, muchas gracias. Adelante y empieza con tu choro. Gracias, Enrique. Buenas tardes. ¿Qué es guerrero? ¿Qué significa guerrero, no? Y es una pregunta solo para un programa. Es mi estado, representa mis orígenes, mis raíces y buena parte de mi sentido de vida, ¿no? Guerrero, pues ha estado en la historia nacional, ¿no? Desde la época prehispánica, ¿no? ¿Qué te puedo decir? A los yopes que estuvieron entre Chilpancingo y Acapulco, nunca los conquistó el imperio mexica, ¿no? Soy parte de eso. También en el estado de Guerrero tuvimos purépechas en la región de la Tierra Caliente, ¿no? Que tampoco conquistaron los aztecas, ¿no? Los mexicas, perdón. Y bueno, así es la historia, ¿no? La sierra de Tlacotepec antes de la conquista tributaba al imperio mexica una élite de guerreros, prestaba su élite de guerreros, Tlacotepec. Soy parte de esa historia, soy parte de este guerrero que en el nombre lleva buena parte de su significado, pues un estado de lucha que pues ahí se sostuvo la parte media y final de la independencia, ¿no? En Guerrero tuvimos, por ejemplo, también el primer gobernador emanado del zapatismo, Jesús H. Salgado, elegido por una junta de zapatistas, cuando en el año de 1914 expulsan al gobierno que estaba en el estado de Guerrero. Soy parte de eso, soy parte de un estado que no ha tenido justicia social. Eso es parte de lo que soy. Mis raíces están ancladas en la Sierra de Guerrero, en el centro de la cadena montañosa de la Sierra Madre, y pues de lo que más se conoce en el exterior es la siembra de nervantes, los carros robados, pero mira, pues la sierra es mucho más que eso. La sierra, pues también fuimos sede del primer Congreso de Anáhuac, que estuvo ahí el primer Congreso de Anáhuac, Morelos, Guerrero, los Bravo, ahí también en Tlacotepec, en una de las sesiones del Congreso de Anáhuac, destituyen a Morelos como generalísimo. Entonces Morelos dijo una de sus frases, dijo, si no puedo servir como general, serviré de buena voluntad como soldado. Imagínate el temperamento de Morelos y tener a la vez la humildad para decir eso, ¿no? Como militar, como sacerdote. Soy también de esta región que, fíjate, curioso, tuvo Tlacotepec se editó el primer periódico del México Independiente. Se llamó El Mexicano Independiente. Marzo 1821. También, pues en Tlacotepec, que es la cuna de Heliodoro Castillo, un general zapatista, yo considero, por las cosas que he revisado, que fue el zapatista más leal en Guerrero. Heliodoro Castillo dijo que la última bala de su pistola iba a ser para él. Consciente estaba de lo que luchaba y por lo que luchaba, que sabía que entregarse a su enemigo pues no era una opción. La penúltima bala fue para su caballo se llamaba El Encanto. Cuando se ve rodeado por tropas carrancistas a mando del Silvestre Castro, en la parte norte de Zumpango, mata al caballo y se dispara en la boca. Entonces los carrancistas se lo llevan a Chilpancingo
lo velan con honores militares y lo entierran con honores militares. Ese hombre está enterrado en la rotonda de los hombres ilustres del estado de Guerrero. Soy parte de eso, esa es mi historia. Y por eso estoy aquí. Heliodoro Castillo es por lo demás el personaje que da algo así como Tlacotepec del Heliodoro Castillo, ¿no? Sí, de hecho el municipio en el año 1947, con el general Baltasar Leiva Mancilla, un militar de profesión, le cambian el nombre al municipio y se entierra en la rotonda de los hombres ilustres. 47, 49 en esos 2 años. Pero Heliodoro Castillo, pues mucho tiempo no tuvo aceptación en su tierra, porque su lucha atentaba contra los intereses, digamos, de la burguesía rural de ese tiempo en Tlacotepec. Bueno, tenemos una idea histórica de la región del 1920 hacia acá. ¿Cuál es la trayectoria económica, política y cultural de la región de la Sierra? Porque cuando vimos la Sierra, escuchamos la masacre de Aguas Blancas, naturalmente, escuchamos la masacre de Atoyac, o las masacres de Atoyac. Escuchamos que de Atoyac de Álvarez, Juan Álvarez, era el profesor y comandante fundador de una de las guerrillas más importantes de México en la década de los 60 y 70, Lucio Cabañas Barrientos. Mientras que maestro rural, egresado de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. ¿Sí? Mientras en la montaña de Guerrero, en San Luis Acatlán precisamente, otro profesor rural, también egresado de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Genaro Vázquez Rojas, dirige lo que fue primero la estructura guerrillera en el estado. Guerrero se conoce por los movimientos armados guerrilleros de aquella época y la Sierra particularmente por el profesor y comandante Lucio Cabañas Barrientos. ¿Qué condiciones han generado todo ello? Porque al parecer la educación, la Huagro particularmente y originariamente Chilpancingo y Acapulco. Y a partir de ahí se fue expandiendo. Por Huagro entiendo para Universidad Autónoma de Guerrero. Pero, ¿qué pasa histórica en sentido económico, político y cultural en la región de la Sierra? Porque en esa historia, en ese contexto es donde ubicas la necesidad irrefutable de una universidad en la Sierra. Sí, sí, mira, la lucha en la guerrilla de los 70 con el maestro Lucio Cabañas, tuvo incidencia en la sierra de Tlacotepec, en la parte sur del municipio, que somos vecinos con Atoyac. Entonces, de Filo de Caballos se va uno hacia lo que se llama el Filo Mayor, y es la cadena montañosa, y ahí conecta con Atoyac. Esa carretera fue pavimentada en ese tiempo de la guerrilla, precisamente para unificar el cerco en torno a la guerrilla. En general, las cifras estadísticas de Guerrero siguen siendo tristes, siguen siendo deprimentes. Mira, hoy en día tenemos ahorita más o menos 450,000 alumnos en primaria y tenemos 75,000 en universidad. Es decir, 1 de cada 6 alumnos de primaria hoy en día está en universidad. Eso es a nivel de estado. A nivel municipio, si consideráramos que se puede reducir a 100 personas, 11 no tienen escolaridad, 73 tienen educación básica, que es primaria y secundaria, primaria solamente, primaria y secundaria trunca, 14 con bachillerato, y lo alarmante, y por eso estoy aquí, 2 personas
para universidad. Solamente 2 personas en el municipio de Leodoro Castillo tienen universidad. Personas Es mayores decir, de tú 15 y años. otro, o dos aparte de ti. Si alguien más y yo, si solamente fuéramos 100 personas en el municipio. Eso es ¿Cuántos son en el deprimente. municipio? 37,200. Uh-huh. Es Sí, decir, no hay. Sigue siendo Campirana. escasamente. Sí, 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 sí. Y hay estadísticas muy claras, Enrique, por ejemplo, de que de sentido común o de obviedad atribuimos que los municipios de la montaña son los más atrasados económicamente, educativamente, en el área que los pongamos. Mira, por ejemplo, ese 2% de Leodoro Castillo, de personas con universidad, es más bajo que 4 municipios que están en la montaña. Y te los voy a mencionar. Es Alcozauca, Xalpatláhuac, Metlatónoc y Acatepec. Ellos tienen 3%. Vamos, están por arriba de los indicadores en educación superior. Yo cuando vi esas estadísticas, tu audiencia es muy diversa y hay cosas que no puedo decirlas, pero mi sorpresa fue mayúscula. A ver. Estamos en un retraso educativo más grave que la montaña, donde creemos que era lo más grave. Es decir, la sierra, además de retraso, estamos en un, podríamos llamarlo, en un olvido estructural. Es curioso lo que señalas porque en un estudio censal que hicimos en la montaña de Guerrero, cuando Vicario Portillo Martínez era presidente municipal de San Luis Acatlán, estuve viviendo ahí unos 3 años. Descubrí un dato que me dejó perplejo, por no decir estupefacto, impertérrito. Se dice que si los varones tienen ese nivel, porque son 2 varones los que tienen licenciatura o estudios universitarios en Tlacotepec, o también hay mujeres. Te vas a sorprender. Hay una estadística que de los que estudian bachillerato, 52% son mujeres y 48% son hombres, cuando el promedio es 49-51. Hay más mujeres estudiando y esa estadística es superior al promedio estatal. A nivel estado, hay más hombres que tienen bachillerato que mujeres. En el municipio de Leodoro Castillo no. Y esa es una estadística que no cuadra mucho. Algo que no me cuadraba es que las mujeres tienen más estudios que los varones en la montaña. Entonces me hice la pregunta más estúpida, ¿por qué? Si la lógica dice que es la inversa, pues resulta que los papás creían que las mujeres podían ser maestras y los varones para el campo. Entonces resulta que al hacer las maestras ya tenían su plaza y su salario. Pero después viene el truco de carrera magisterial y resulta que las mujeres que hacen maestría y posgrados, ahora con ese rol tenían un estímulo económico. Entonces resulta que las mujeres se fueron haciendo por el asunto del magisterio, por la plaza que daba. Además, toda la historia magisterial en Guerrero también es importante, debe ser igual en la sierra. Conozco menos la sierra que la montaña, la sierra la conozco más por los mezcales y otras variantes de experiencias culinarias también. E históricas de producción, distribución y consumo de café y otras cuestiones. Pero no cabe duda que este asunto de esas 2 personas que tienen estudios superiores, pues resulta que probablemente muchas maestras rurales en la sierra también tengan niveles de estudio por encima que los varones, por estas razones que comento, además de la influencia de la violencia estructural, etcétera. Sabes, Enrique, también hay un elemento importante, o hay una hipótesis que se maneja en cuestiones educativas, de que en México, en general, se da más oportunidad de estudiar a los hombres, a los hijos varones, pero quienes aprovechan mejor las pocas oportunidades para estudiar son las mujeres.
Es un dato que viene a aportarle, pues aquí, ¿cómo es posible que en Guerrero, a nivel estado, las estadísticas favorecen que los hombres tienen mayores estudios en bachillerato, pero cuando vamos al municipio de Leodoro Castillo, a la sierra, resulta que las mujeres tienen una ligera diferencia para en aprovechamiento, en logro en bachillerato. Es un dato que a mí me sigue sorprendiendo, ¿no? Y que vemos, una universidad sería una buena oportunidad para seguir en este camino de mujeres que hacen valer sus derechos y sus compromisos con la vida. Ahora, tú tienes una serie de datos regionales, ¿sí?, que justifican con creces esta batalla que estás dando por una universidad. Yo recuerdo que porque fue a dar una conferencia a la Madre Teresa de Calcuta, allá cuando el presidente era un colega de cuyo nombre no puedo acordarme. Efraín Figueroa. Que ya ves que mi memoria es tramposa, entonces con los nombres se me olvidan a veces. Y ahí con el propio amigo Chava, que también tiene estudios superiores, tiene la licenciatura. Así ¿sí? Es, por la UAM también. Con secuelas de polio, probablemente, o un accidente. No, fue accidente en su caso. Un accidente, y él anda con muletas. Pues yo conozco más de 2 de Tlacotepec que tienen estudios superiores. Pues conoces ese 2%, pues Pero bueno. Que siguen siendo pocos. Sí, siguen siendo pocos, aunque yo diga que son 3 o 4 los que conozco. No deja de ser una nimiedad. Claro. Tú tienes todos los datos y los fundamentos humanos. Sí, mira, Lupe, porque es importante que escuchemos y que esto permita ir documentando la trascendencia que tiene más allá de los números, como expectativa de vida en las comunidades. Sí, mira, en promedio la población de Leodoro Castillo tiene 2 años menos de escolaridad que la media del estado y 3 años menos que el promedio nacional. Ahora, a 100 años de la fundación de la Secretaría de Educación, toma una década, toma 10 años aumentar un año en escolaridad. Es decir, si ponemos el comparativo nacional, que estamos a 3 años del promedio nacional, pues la Sierra de Tlacotepec, el Leodoro Castillo, está a 30 años de retroceso en comparación con la media nacional. Siguen los datos escalofriantes. En Guerrero tenemos como promedio 8.3 años de escolaridad, es decir, tenemos como el segundo año de secundaria. En el Leodoro Castillo tenemos 6.3 años de escolaridad. Estamos en sexto de primaria. Ese es nuestro promedio. En bachillerato, el promedio es 22% de la población tiene bachillerato. En el Leodoro Castillo, 14%. Hay 8 años de diferencia entre el promedio estatal y el municipal. Lo grave sigue siendo en universidad. El Guerrero tiene 15.5% de su población son universitarios. El Leodoro Castillo solamente tiene el 2%. Allá hay una diferencia de 13.5% de diferencia. Es un abismo. Estamos muy lejos del promedio nacional, del promedio estatal, que ya de por sí es bajo. 15.5% con bachillerato, con universidad, sigue siendo muy bajo. Comentarte también que pues bueno, en el municipio pues es como un embudo de la exclusión educativa, ¿no? Por cuestiones estructurales. Tenemos que solamente 1.1% sale a estudiar el bachillerato y o universidad fuera del municipio.
De ahí en adelante, las estadísticas educativas, por ejemplo, tenemos un 96.5% en cobertura en primaria, que es muy bueno, incluso a nivel nacional, es una estadística muy buena. La cobertura en secundaria es del 85.7%, que es muy bueno. El problema empieza en el bachillerato. Entre bachillerato y universidad, a partir de 15 a 24 años, solamente estudia el 27%. Así las estadísticas en Guerrero, ¿no? En el municipio, ¿no? Cuando se encuestaba a jóvenes en un estudio de factibilidad que se elaboró anteriormente, se les preguntaba que cuáles eran las restricciones para no estudiar. Entonces había jóvenes que decían que sí iban a estudiar, jóvenes que no sabían y jóvenes que decían que no. Los que no sabían qué estudiar decían que era por cuestiones de ingresos, por cuestiones netamente económicas. Los que decían que pues que no sabían si estudiar o no, pues era el mismo motivo, ¿no? La razón para no seguir estudiando. Los que decían que no iban a seguir estudiando y los que dudaban de estudiar o no, los dos eran por motivos económicos. Ahora, este 1% de los alumnos de la sierra que salen a estudiar, ¿por qué es tan poco? Y hay una estadística pues ilustrativa, ¿no? Se les preguntaba cómo decidían un lugar para estudiar y había 3 variables. La primera decían que les quedara cerca de la sierra, el lugar más cercano donde hay una universidad es Chilpancingo y está a 3 horas de la cabecera municipal. Ojo, pero hay comunidades que están a 3 horas de la cabecera municipal. Entonces, era uno, la cercanía. 2, que hubiera familiares, es decir, que pudieran vivir con familiares en la ciudad más cercana y que tuviera una valoración positiva del lugar. Entonces, creo que esa es una de las razones que explican pues por qué tan poca población sale a estudiar. Bajo esta lógica, entonces si la sierra no va a la universidad, pues que la universidad vaya a la sierra y estaríamos cumpliendo uno de los sueños del doctor Rosalío Buencerresa con la Universidad Pueblo, ¿no? De llevar la universidad y hacer ciencia y formar a los universitarios allá allá directamente en sus localidades, dado las condiciones, que es difícil, lo estamos viendo con datos estadísticos duros, que la población pues poco sale a estudiar. Y el gran problema es el dinero. Sí, ya mencionabas 3 factores. Cercanía. Lo más cercano es Chilpancingo de los Bravo. Así es. En la sierra no hay ninguna cercana del Aguagro. Ninguna. Privadas no hay en la sierra. No, mira, hubo un intento en el 2000, de la administración 2012-2015, se fundó una unidad académica de la Universidad de la región norte del estado de Guerrero. Fue una iniciativa con mucha voluntad política, pero sin un estudio serio de viabilidad. Entonces duró una generación. No hubo un estudio serio de viabilidad y eso creo que fue su principal motivo para no funcionar. Entonces, no hay en toda la sierra, sino si le buscas sería prácticamente hasta la frontera con Michoacán por el lado de Costa Grande. No, hacia el norte estaría Teloloapan, que tiene una universidad. Tiene una universidad. Una universidad que forma docentes. Hacia la tierra. Garabato tiene otra. Altamirano, de ahí hacia Atoyac, que tiene una de las universidades del bienestar de reciente creación, una ingeniería agroforestal que tiene, Chilpancingo, Tixla. ¿A qué distancia les queda Atoyac? ¿4 horas, 5 horas? Si damos vuelta por Chilpancingo han de ser 5 horas. Si le damos por la sierra, si atravesamos por la cadena montañosa, son 8 horas, porque es terracería. Sí. Bueno, es decir, regionalmente convendría, no solo por Heliodoro Castillo o por Tlacotepec,
Es decir, gente cercana a Tlacotepec, del lado de Atoyac, podría estudiar también allí. Sí, Enrique, mira, lleva varios años, muchos años, 20 años, 25 años, cuando menos, el proyecto de la octava región económica en el estado de Guerrero, y es la Sierra. Cuando estuvo de interino el doctor Rogelio Ortega, en el Paraíso firmó un decreto de la creación de la octava región. Y fue en el Paraíso por cuestiones simbólicas, ¿no? Por la lucha guerrillera. Pero no ha llegado al legislativo esta iniciativa, es decir, no es oficial la octava región. Una universidad sería de estos proyectos que permitirían la integración, o cuando menos una relación más intensa entre la misma sierra. Este proyectito incluye 5 municipios. Incluye la zona rural al poniente de Chilpancingo, que es sierra, e incluye localidades de Leonardo Bravo, incluye localidades de Eduardo Neri, Zumpango, y al poniente, San Miguel Totolapa. Son 12 bachilleratos que están en la cercanía de Eliodoro Castillo, que están incluidos en este proyecto. 5 bachilleratos de 5 localidades de San Miguel Totolapan, 5 bachilleratos de Leonardo Bravo, uno de Chilpancingo y uno de Zumpango. Sí, o sea, este es un proyecto regional, esto no es un proyecto para Eliodoro Castillo, es mucho más. ¿Qué tipo de programas educativos? Porque, insisto, ni astrofísica nuclear, ni ser astronauta, ni licenciatura en ajedrez. Sí, porque luego las ocurrencias de la oferta educativa, que claro, sea pertinente para la región, porque muchos pensarán, por ejemplo, medicina veterinaria y zootecnia, creo que la tiene la UAGRO, pero la tiene del otro lado. Así es. De ese lado no lo hay. Sí, Viven la tiene, de la agricultura, de la ganadería, etcétera. Está en Altamirano, el Cesaegro en Cocula, un lado de Iguala, y la tienen en un municipio limítrofe con Oaxaca, de la costa, del otro lado. Sí, pues mira, para fundar una universidad tiene que considerarse varios factores. El primero es que haya una matrícula. 2, ¿cuál es la vocación de la tierra? ¿Qué es lo potencialmente productivo? ¿Qué problemáticas sociales hay? Mira, en la sierra, en el 2008, estuvimos en el penoso primer lugar nacional de muertes maternas. Sí, Guerrero lo ha tenido históricamente. Sí, en el parto. Es vergonzoso, estamos en el siglo XXI y hay mujeres que siguen muriendo de parto, hay niños que siguen muriendo de piquete de alacrán, hay niños que siguen muriendo de diarrea. Salud. Todo eso es un tema de salud. Ahora, México está en el antepenúltimo lugar de la OCDE en cobertura médica. Tenemos 3 médicos y 3 enfermeras por cada 1,000 habitantes. Entonces, alguien me decía cuando yo socializaba estos datos con unos amigos en Tlacotepec, ¿y hay dónde emplearse? Dije, obvio, la Secretaría de Salud, el doctor Alcocer, dijo que había un déficit de 200,000 médicos, 76,000 especialistas, 124,000 médicos generales y 300,000 enfermeras. Sí, en el 2012-2015, que tuve la oportunidad de ser regidor en Tlacotepec, se llegaron a pagar médicos cubanos porque a los especialistas que enviaba la Secretaría a la sierra no aceptaban. Y estaban en su derecho de aceptar o no aceptar. Y parece ser que la lógica era, bueno, me voy a la sierra, pero me queda lejos, la inseguridad, bla, bla, bla. Y lo que me pueda sacar en la sierra me lo saco en la consulta privada de la tarde, fuera de mi horario oficial. Entonces, hemos padecido, Enrique, terriblemente este problema de salud. La mayoría de los centros de salud olvidados. Pero mira, fíjate, hay una estadística bien interesante. De las 8 universidades del bienestar que hay en Guerrero, 5 en comunidades indígenas y 3 en
ciudades, pueblos mestizos, en 5 de 8 están formándose médicos o enfermeras. De los 2.800 alumnos que hay en las universidades del bienestar, 2.400 médicos o enfermeras. Esta idea de llevar, de formar médicos directamente para el mercado regional, para las necesidades de salud del municipio, de la región, es lo que puede dar un gran impulso en este momento a la salud en la montaña y en general en todo el estado de Guerrero. Entonces, cuando dices qué opciones para profesiones hay, estoy apuntando dos de ellas. Estoy mencionando medicina y estoy mencionando enfermería. Dos. Pero espera. Mira, en la sierra tenemos una riqueza orográfica impresionante. Tenemos comunidades, el municipio, en la zona de influencia donde hizo este estudio, tenemos comunidades que están a 380 metros sobre el nivel del mar, que están sobre la cuenca del río Balsa, de Tela del Río, y tenemos localidades que están a 2.459 metros sobre el nivel del mar. Lindavista, la comunidad de Lindavista. Entonces, con eso te das idea del relieve que hay en esta región. De manera romántica se dice que el estado de Guerrero es como si agarras un papel amate y lo exprimes e intentas darle forma plana otra vez. Ya no vuelve a quedar plano. La sierra es más que eso. La geografía es mucho más variable en ese aspecto. Ahora, ¿qué potencial productivo tiene esto? La minería, por ejemplo. Recuerdo que alguna vez en una plática contigo que dice autoridades del ayuntamiento, decías que Guerrero era como en Guerrero cabían 5 estados de Morelos. 4 de esos 5 estados de Morelos eran viables para la minería. Entonces, vamos, con esta orografía, es viable la minería en el municipio. ¿Qué más? En el municipio tenemos 9 tipos de clima. Tenemos zonas que nevan y zonas que estamos pues a 380 metros sobre el nivel del mar, y es la zona más calurosa. Que es viable en esta variación de climas, una ingeniería agroforestal como la tienen en Atoyac, es netamente viable. Tenemos 3 tipos de suelo, lo que es bosque, lo que es pastizal, lo que es selva, 3 tipos, y tenemos zona apta para la agricultura y para la ganadería. Entonces, esto ya da una idea del potencial productivo que hay en la región. Pues a grandes rasgos, Enrique, es como el potencial productivo que hay. Es curioso. A partir de la conquista de nuestra región por los españoles, Guerrero fue el primer productor mundial de plata. Sí. El primer productor mundial de plata. Tasco de Alarcón. Así es, Tasco fue el primer real de minas que hubo en América Latina. Tal vez, no estoy seguro, porque también entra Potosí en Bolivia. Y Zacatecas, Hidalgo, varios. Se vinieron por oro y plata y los dejaron la cruz y la Biblia. No voy a pelear esa cuestión. Sin embargo, me parece que entonces mencionas agricultura, ganadería, minería, que hay que ver, porque se ha discutido mucho si la minería es cielo abierto o no. En Guerrero particularmente se ha discutido mucho, se ha dicho no a la minería a cielo abierto, porque parte de lo que es tierra caliente se pretendió sostener lo mismo, y un poco el norte. Pero Enrique, te interrumpo. ¿Qué hay? Perdón, hay una, en las universidades del bienestar, hay una ingeniería que se llama Ingeniería en Minas y Restauración Ambiental. Es decir, no solo abonar al problema, por ejemplo, de la minería abierta, sino trabajar la parte de la restauración. Digo, está ahí el problema, pues. ¿Y qué tanto abonarían estos profesionistas para resolverlo? Pues también. Pero mira, en el Ibero Castillo hemos tenido minas.
estamos limítrofes con las minas que hay en Carrizalillo, con las minas que están en Mezcala, y toda la mano de obra especializada la traen de otros estados. La mano de obra no calificada y barata, por lo tanto, pues es la que contratan ahí. Pero profesionistas, el personal profesional que se necesita, pues lo traen de fuera. O lo capacitan en el norte, como en la mina que está de recién creación en Telolapan. Hay otro asunto que vale la pena considerar en tu análisis de factibilidad. ¿De dónde van a salir los profesores? Si todo ese déficit de profesionales formados universitariamente, ¿quiénes impartirían las asignaturas en dicha universidad? Sí, pensando en la posibilidad de medicina. Ya hay algunos especialistas en el centro de salud. Hay profesionistas del municipio que pueden contribuir a la formación y son especialistas ya. Hay médicos de Tlacotepec que podrían, y que viven ahí, que residen. Entonces, que además con una especialidad pueden ser docentes. Pero bueno, a los médicos no solo los forman médicos. Mira, en este proceso en el que estamos de difusión ahora de este proyecto, ha sido bien interesante. Me han escrito personas que tienen una maestría, que tienen una licenciatura, que están en otras áreas, no estrictamente en la medicina, pero por ejemplo en biología, por ejemplo en química, y que son necesarios también para la formación, y que son del municipio, y que son de ese 2% que tiene formación. Ahora, es que es curioso, la Autónoma de Guerrero formó químicos tiene que hacen un laboratorio. Sí, tienen un maravilloso equipo. Carranza. Sí, la UAGRO es potencia en química. La Facultad de Química es muy reputada. Ahora, naturalmente, con todos los fundamentos que das y datos duros o no tan duros, el problema sigue siendo de voluntad política. Claro. Uno, y dos, porque, por ejemplo, se acordó aprobar un sistema de comunicación para personas con sordera a nivel nacional, pero pusieron un artículo transitorio los diputados que dice que hasta dentro de 3 años tendrá presupuesto. Entonces el problema no solamente consiste en que lo aprueben congresos o no, aunque tú lo señalaste, porque lo que se necesita también son recursos para ello. Y esto implica, además de la voluntad política institucional, el compromiso para efectivamente hacerlo viable económica y financieramente, porque si no se la pasan también como las universidades autónomas, cada año sufriendo para terminar el ciclo, nómina y demás, y se complica la vida. ¿Qué pasa a ese respecto? Enrique, mira, tengo 9 días guardando en mi ronco pecho una bonita sorpresa que cuando me hiciste la invitación para participar en tu programa, dije, ok, pues ahí compartámoslo, ¿no? Hay una persona que ya nos prometió donar el terreno. Ese es un requisito indispensable para hacer el proyecto. Entonces, ya está. Ya tenemos terreno. Ya habrá muchas cosas que resolver ahí, pero ya tenemos resuelto el asunto del terreno. Efectivamente se necesita pues voluntad política, ¿no? Hay muchos más datos para hablar 2 horas o más. Sí, voluntad política. Pero ¿sabes qué? En este punto de la voluntad política, creo que cuando yo compartía con unos amigos en Tlacotepec este proyecto, yo le dije, pues hagan lo suyo, compártanlo, hagamos nuestro el problema y la solución. Hagamos un proyecto ciudadano, pero no basta con el proyecto ciudadano. Este proyecto está en la mejor disposición, Enrique, de que lo compartamos con las autoridades políticas, que presionemos con las autoridades políticas a autoridades que están en el plano estatal, en el plano nacional,
para llevarlo. Este proyecto, pues la verdad es que no me pertenece. Yo hice el estudio, pero el caminar de este proyecto es de la comunidad y de las autoridades que tenemos en el municipio. Yo recuerdo cuando el presidente municipal que referíamos, ¿sí? Efraín, me planteó la necesidad de abrir una institución de educación superior en Tlacotepec. Y esto fue entre el 2007, 2008. 2008. Sí, ahí hicimos un estudio muy grande de factibilidad que algunos datos ya he compartido, ¿no? Y entre esos estudios en ese estudio decía que el 86% de los alumnos tenían interés en cursar ya sea estudios de bachillerato o universidad. El 11% decía que no sabía, pero ya referimos esto de que no saben qué estudiar precisamente por cuestiones económicas. Bueno, ese estudio fue lapidario. Ese estudio nos mostró la realidad en la que estábamos, que solamente teníamos 3 bachilleratos en el municipio en ese entonces, 2 en la cabecera municipal y 1 en Izotepec, 3, y estaban saliendo alrededor de 80, 90 alumnos por generación. Hoy en día y en los próximos 6 años van a estar saliendo en promedio 600 alumnos por generación. Del 2012 al 2000 a la fecha, se han fundado 20 bachilleratos en el municipio. En los últimos 8 años, es el municipio que más bachilleratos ha fundado en el estado de Guerrero. La administración 2012-2015, solamente fundamos 14 bachilleratos. Sabíamos, el estudio fue lapidario, el estudio nos dijo, si no tienen matrícula y si no tienen bachilleratos que nutran a la universidad, pues en vez de una universidad, funden bachilleratos. Es curioso porque no has dado un dato que también se puede observar en el análisis de, no solo de viabilidad, sino de pertinencia. ¿Cuánto joven que no encuentra alternativas de empleo, de estudio, etcétera, se van del lado de la violencia estructural? Consumo de drogas, alcohol, etcétera, porque el alcoholismo y alcoholismo y otras cosas que hemos visto por el rumbo, a mí siempre me trataron bien, debo admitirlo, nunca tuve problema alguno, pero en general es una alternativa que también le ofrece a los jóvenes otras opciones de vida, porque de otra manera, pues la única alternativa es producción, distribución y consumo. Sí, mira, hay datos difíciles. Yo, por ejemplo, llegué a ver a niños que tenían un buen aprovechamiento escolar y que fueron becados y que eran becados y que después formaban parte de grupos armados. Niños. ¿Y qué pasó? ¿No? ¿Qué hay ahí? Pero ¿sabes qué? Es también duro y a lo mejor, no sé, este dato puede ser escandaloso. Yo he escuchado al menos a 2 personas que refieren textualmente que la cultura del narco les dio una oportunidad. Es que es cierto. Es cierto. Mira, un par de niños en Chilpancingo les pregunté en una escuela, porque me invitaron, porque la maestra les preguntó, ¿qué quieres ser de grande? Uno contestó sicario. Y otra niña quería ser teibolera en Tavares, en Acapulco. Entonces yo le pregunté por qué. Y me dice la niña con una lógica irrefutable: la prostituta que vive enfrente de mi casa, en un año tiene carro y casa propia. Mientras que mi papá, que trabaja mucho, no lo tiene. Es irrefutable el argumento. El chico argumentaba igual. Entonces parece ser que creo que abrió ventanas de oportunidad. Claro, sí, en la sierra sí. El gobierno es como un juego de ida y vuelta, ¿no? El gobierno, la sierra está olvidada. Los sierreños que siembran estupefacientes, pues mientras el gobierno no venga y le destruye la planta, pues todo bien. El problema fue que del 2015 a la fecha, los precios se desplomaron. En Estados Unidos, por ejemplo, varios estados, California, por ejemplo,
legalizaron la producción. Sí, entonces el desplome fue abismal. El ejército dejó algunos años, prácticamente dejó de cortar los sembradíos. Después el fentanilo vuelve a la goma de opio a echarlo en picada, ¿no? La producción. Y en esos años 2017, 2018, la migración de jóvenes hacia Estados Unidos fue brutal. Así es. No quiero dejar de agradecer Guillermo Aragón, te manda saludos. Gracias. Patricia Chac, Enrique T. Jeda, psicóloga Almanza Lisset, Floricel Santizo, creo que él es de Chilpancingo, si mi memoria no me falla. Alejandro Cruz, saludos. Emma Reina. La maestra Emma de Tlacotepec, sí, claro. Emma Reina, ha de ser parienta del médico Reina. Sí, Tlacotepec. Todos son reinas. Francisco Javier Durán. Ok, Kiko Durán, amigo. Artemio muy buen amigo. Vargas. Sí, ¿lo conoces también? Joel Arcos. Saludos, bienvenido Paula a México. Camarena. Un abrazo a Paula, se está recuperando de COVID. Toda la fuerza, Pau. Toda la fuerza. Y aquí tenemos mucha gente viéndonos, mandando saludos, qué gusto les da que ya haya terreno. Y sigo reiterando la invitación a suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, porque así cada miércoles hoy hablamos de este tema, hablamos de diversos asuntos. Pero regresando al asunto, bueno, es viable, es necesaria, es también pertinente, que no es como los proyectos clásicos de edición de revistas, sale el número 0 y el 1 y se acaba, no vuelve a salir, como la universidad que apareció y que nació para una generación. Parece ser que todo está a favor. Sí. El problema es entonces, lo tiene que decidir la 4T, el gobierno de AMLO, el gobierno de Guerrero, ahora que está la torita, dijeran, porque al toro lo bajaron del ruedo, arteramente creo yo, pero bueno, iba a ganar el toro, gana la torita. ¿Y qué dice la gobernadora al respecto? ¿Ya se han reunido con ella, con ese grupo? No, con la gobernadora no. Mira, ¿sabes? El hecho de socializar este problema nos ha dado muchas líneas para encontrar la respuesta. Entre ellos, resulta que el gestor, a quien mando un saludo, el maestro Félix Moreno Peralta, líder sindical del estado de Guerrero, él hizo la gestión para fundar la universidad en Tixla, la Universidad del Bienestar, que atiende enfermería. Tixla de Guerrero. Sí, de Guerrero, a propósito de lo que decías. Y el secretario general de gobierno, Saúl López Ollano, es de Verde Rico, de una comunidad del municipio. A través de un familiar, Armando Sollano Paco, quien manda un saludo y que es una persona muy comprometida con este proyecto, le hizo llegar un expediente del proyecto, ¿no? De las diapositivas. Lo revisó el doctor Sollano, y está muy comprometido en este proyecto. Entonces, y así vamos encontrando cada vez más voces que le están dando fuerza a este proyecto. La Jornada hace 2 semanas nos publicó una entrevista, y eso pues fue un maravilloso regalo, ¿no? Para darle amplitud a este proyecto y que lo conozcan las autoridades. Como vemos, pues, está sumamente comprometido. No es un sueño personal de que te quieras hacer presidente municipal de Tlacotepec o que quieras ser el rector de la universidad o cosas. Líbrame, ya ves, señor. nunca faltan esas cosas. No, mira, este es un proyecto por mí mismo. Veo a niños sin la oportunidad para estudiar y yo pude ser uno de esos niños o muchos de esos niños. Y es lo crítico, ¿no? Y además, ¿sabes? En el proceso de recuperación de COVID, es decir, el momento que me estremece en julio, yo ya tenía varios datos por ahí aislados,
Dije, ¿y si la libro qué? ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho. Ok. Sí, y entonces, pues, ¿qué voy a hacer, no? Y ahí fue, pues ahí fue el momento donde decidí, pues, darle impulso a esto, buscar alternativas, levantar la voz, y mira, la voz se va diseminando, ¿no? Este eco es muy bonito, y lo que me alegra es que el proyecto va teniendo vida propia, no es algo mío. Cuando las autoridades municipales decidan participar, que unamos muchas más fuerzas, esto va a ser todavía mucho más fácil de alcanzar, Enrique. El zurdo te manda saludos. Jorge Hernández. Bueno, parece que tienes problemas de Te audición. escuché. El zurdo te manda Ya te estoy saludos. escuchando. Un abrazo por su reciente publicación de su libro. Tienes que entrevistarlo, Enrique. Poetazo, un premio nacional en cuento. Te lo estás perdiendo, ¿eh? Órale, buena idea. Ya después me comunico con el zurdo para ver un programa dedicado al cuento, un cuento sobre el cuento. Sí, sí, sí. Mientras, pues parece ser que también espero que la Comuna de la Palabra ponga su granito de arena con esta difusión de la importancia de una universidad de la Sierra, Lo está haciendo, Enrique. particularmente en el Gracias por la Biodoro oportunidad. Castillo. Y pues, ¿qué más quieres agregar? Porque esto parece más entrevista aparte de charla, pero ¿qué más quieres agregar sobre esto? Porque Mira, que sí, te congelas sí, un poco. mira, correr la voz. Sí, correr la voz. En este momento lo importante es decir, tenemos este problema y compartirlo. Eso es lo más importante en este momento. También decir que el municipio de Biodoro Castillo tiene indicadores educativos que no tienen otros municipios de los que ya tienen las 8 universidades del bienestar. Por ejemplo, tenemos 36 bachilleratos en la zona de influencia. Tenemos más bachilleratos que cualquiera de los 8 municipios que tienen universidades del bienestar. Tenemos 24. Atoyac, que tiene 36, 60,000 habitantes, tiene 24. Es decir, tenemos más bachilleratos en promedio por persona. Por habitantes. Atlamajalcingo del Monte, Alcozauca, Metlatónoc, Xochitlahuaca, Tierra Colorada, Malinaltepec, Tixtla y Atoyac. De 6 de estos 8 municipios, tenemos más población en secundaria y en bachillerato. Si tenemos para nutrir a la universidad, de las personas que están en menos de un año a las que tienen 17 años, es decir, la matrícula potencial para los próximos 17 años, hay alrededor de 1,150 personas que nacen por año. Y eso nos hace ver si es viable a largo plazo este proyecto. Hay las condiciones, Enrique. Entonces no hay más que seguir insistiendo. Sí, claro, sí, este es un proyecto tenemos los datos y hay que insistir, porque los datos no mueven al mundo si nosotros no les damos cuerda. Bueno, entonces, pues, si no hubiera más que agregar a este respecto, creo que no puedo dejar de no agradecer. Una doble negación que me gustan. Agradezco tu tiempo, porque además ahorita Con mucho gusto. estás migrado a los Estados Unidos, estás en los 2 semanitas. USA, te dejaron entrar, Me sin dejaron. preguntarte si estás vacunado o no. Sí. Pues no tengo más que agradecerte y tener más tiempo para otra ocasión en que ya se Con abra mucho gusto. la universidad
con las primeras líneas de trabajo, de formación de nuevas generaciones de profesionales, por lo pronto en el municipio y su zona de influencia. Víctor. Con mucho gusto. Enrique, gracias. Estás invitado. Oye, y a propósito, ¿sabes? Me encontré con un rico ganadero de la sierra aquí en Atlanta y me dijo, pues si se hace su universidad, cuando la inauguren ya tienen la vaca. Órale. Por lo menos una vaca. Sí, así las cosas. Para sí, el festejo, ya. Seguramente. Claro. Como se debe. Seguro para eso. Pues, así es. Víctor, no quiero dejar de agradecerte. No quiero dejar de agradecer a nuestros seguidores. Ha sido una charla sabrosona, cortita, 1 hora. Qué gusto. Y qué gusto. Y seguimos en contacto. Josué Bojorges, que cuando ya sea rector dice. Te digo. No. El morbo no tiene límites también. No, claro que no tiene límites nunca. Muchas gracias. Hasta la próxima y seguimos en comunicación aunque estés en Atlanta. Con mucho gusto, Enrique. Un abrazo. Igualmente.